Muy buenas tardes, mi nombre es Diana Paula Morillo García de la Universidad Autónoma de Chihuahua de la Facultad de Derecho de la materia Amparo 1. Hoy estaremos viendo un poco del concepto, funciones e importancia del juicio de amparo. Bien, para poder entender un poco sobre el juicio de amparo es necesario que nos remontemos a la Constitución. Como sabemos, la Constitución tiene la tarea de proteger los derechos humanos y por derechos humanos entendemos a todos aquellos derechos que se nos dan por el simple hecho de haber nacido. La Constitución reconoce, no nos da, reconoce esos derechos. Entonces, ¿qué pasa cuando estos derechos son violados? Es aquí cuando entra el juicio de amparo. Pero es importante saber por quién son violados los derechos. Por las autoridades. Entonces, las autoridades tienen la obligación de cumplir con la Constitución en todos sus sentidos. Por lo tanto, tienen la obligación de reconocer los derechos humanos. Cuando esto no es así, es cuando accedemos al último recurso, que es el juicio de amparo. El juicio de amparo tiene tres tareas. Podemos mencionar estas como básicas o generales. Es aquella que es contra acciones que generan hechos. Cuando una autoridad lleva a cabo una acción que genera hechos que violan los derechos humanos, es cuando entra el juicio de amparo a protegernos para que todos esos hechos se retraigan y vuelvan al estado en donde no se están violando los derechos humanos. Después está la parte de las omisiones, cuando la autoridad no está llevando a cabo las acciones que tiene que llevar para que se cumplan los derechos humanos. Entonces, el juicio de amparo se encarga de impulsar a las autoridades para que puedan llevar a cabo este tipo de acciones. También está la emisión de normas generales o leyes. Se tiene que suponer que las normas y las leyes están basadas en la Constitución, porque así debería de ser, y que no presentan ninguna violación a los derechos humanos. Pero en algunos casos aparenta ser así cuando no lo es. En los casos que no lo es, entra nuevamente el juicio de amparo a proteger esos derechos que se están violentando o que no se están cumpliendo. Ahora bien, ¿cómo conocemos al juicio de amparo? Se conoce como un medio de constitucionalidad o de convencionalidad. Constitucionalidad fue lo que estuvimos viendo, protege a la Constitución y por ende protege los derechos humanos. Y de convencionalidad es porque también protege los acuerdos internacionales llevados a cabo por México, es decir, aquellos que también México acepta y que también deben de ser protegidos. Cuando hablamos que el juicio de amparo es contra las autoridades, es porque existe una relación de suprasubordinación, pero también puede ser llevada contra particulares que tienen funciones de autoridades y que también existe esta relación de suprasubordinación. El juicio de amparo, como su nombre lo dice, se lleva a cabo como un juicio normal, en todas sus partes y en todas sus formas. Entonces, si resumimos todo lo anterior, podemos formar una escalera en donde existen los derechos humanos que son protegidos por la Constitución, que son protegidos por la autoridad y que estos deben ser protegidos por el juicio de amparo. Cuando la autoridad viole la Constitución, viola los derechos humanos. Por lo tanto, el juicio de amparo tiene que hacer algo para que la autoridad cumpla, para que se cumpla la Constitución y se cumplan los derechos humanos. Muchas gracias.